hace muchos años, 10 años, la revista Wired publicaba un número donde aparecía una chica mexicana en su uniforme de secundaria. No sé si la recuerdan, Grey Max. En la portada decía algo así como The Next Steve Jobs, ¿no? Ajá, la siguiente niña Jobs. Exactamente, y causó muchísimo revuelo, me acuerdo, causó muchísimo revuelo, y por ahí venía justo como reportaje que se llamaba A Radical Way of Unleashing a Generation of Geniuses. Bueno, pues ese reportaje, esa investigación, esa historia se ha convertido en una película que se estrena este viernes, que se llama Radical, protagonizada por Eugenio Derbez. Nos da muchísimo gusto recibirte, Eugenio. Buenos días. Buenos días, al contrario, ya tenía ganas de venir, ya tenía rato. Al revés. Oye, pues cuéntanos de Radical. Tuve la oportunidad de verla el fin de semana. Una película con una historia dura, cruda, que además mientras la veía decía, pues es que esto se reproduce desgraciadamente en millones de lugares en México. Y no solo en México, sino en el mundo. Yo creo que es bien importante recalcar que esta historia se da en México, pero creo que puede pasar en cualquier parte de Latinoamérica, en la India, en África. Hay muchísimos lugares en el mundo donde desgraciadamente esto sucede. Pero por otro lado es muy inspirador, es una historia que creo que sales del cine con la esperanza de que todavía, en primera hay gente buena y creativa como Sergio, que realmente se preocupan por los niños y que con el ingenio del mexicano, sin ningún recurso y con un entorno bastante hostil y violento, logra sacar a estos niños adelante. La película reconoce que los niños y las niñas tienen inteligencia emocional y todos tienen pensamiento crítico, y quizá la escuela es la que los ayuda como a llevarlo y a desarrollarlo y a alcanzar su máximo potencial, pero lo que se ve en Radical es no solo hace falta eso, sino necesitas también ayudarlos a darles las herramientas para que se hagan responsables de las decisiones que tomen con base en eso. Y a mí me parece fabuloso, creo que no habíamos visto como una película así que planteara esa idea de ayudémoslos a hacerse responsables de las decisiones que van a tomar, y más cuando están en un entorno que ahorita mencionas que es como de violencia y que es bastante complicado. Totalmente, y lo que hace este maestro es, al darse cuenta que estaba perdiendo muchos niños, unos porque acababan yéndose hacia la delincuencia, otros porque tenían que empezar a trabajar muy jóvenes o cuidar a sus hermanitos, y se da cuenta que están aburridos. Y el año anterior, ese mismo grupo fue uno de los peores evaluados a nivel nacional. Y entonces empieza a tratar de ver cómo puede interesarlos. Y descubre un método que, a base de curiosidad, logra despertar en ellos pues estas ganas de aprender, de no faltar a la escuela. Y ese es el cambio radical en la actitud de los niños. Normalmente en la escuela te obligan a estudiar, ¿no? Te obligan a memorizarte algo, sientes que es una obligación aprenderte las cosas. Pura disciplina, ¿no? Exacto. Y eso es lo que él pretende cambiar y que lo logra, cosa que ojalá despierte una conversación, porque llevamos 100 años, y eso me enteré a la hora de estar haciendo todo esto en la película, que hace 100 años que no se cambia la manera de educar a los niños. Llevamos 100 años educándolos de la misma manera, con los pupitres de un lado, el maestro del otro, el cállate, siéntate, levanta la mano, silencio porque tienes que obedecer, porque la disciplina es obediencia, y ese tipo de cosas que hacen que los niños sientan que están yendo a un lugar a obedecer y no a aprender sus dudas o a resolver sus dudas, y eso es lo que hace Sergio, y les cambia la vida a los niños. Aquí, de alguna manera, incluso la manera como está contada la historia, si se fijan visualmente, el director quiso meter al espectador en el mundo de los niños, y todas las tomas están desde la altura de los ojos de los niños, de abajo para arriba. Cada vez que ves al maestro lo ves desde abajo, porque lo que quería transmitir era que de alguna manera el espectador se sintiera como dentro de la clase, como si fuera un niño más. Claro. Y esta es una película que habla del punto de vista de los niños, ¿no? De cómo los niños ven el mundo, de cómo los niños se empiezan a interesar poco a poco en esto que les empieza a enseñar el maestro. En lugar de decirte, apréndete tal fórmula, les hace preguntas como, ¿por qué flota un barco, no? O ¿por qué vuela un avión? O ¿por qué? Cosas que en el día a día muchos niños se preguntan y dicen, caray, sí me interesaría saber por qué pasa esto, ¿no? En lugar de,
apréndete esta fórmula porque sí, ¿no? La tangente, el seno, el coseno, esas cosas que se nos hacen tan aburridas y que quizá nunca vamos a usar, ¿no? Que además es una historia ambientada hace 10 años, ¿no? En el 2011, 2012, y los niños se están preparando para la prueba Enlace 2012, que esa creo que fue la que me tocó a mí casi. Sí. Y entonces es una manera de educarte porque te preparan para el mugroso examen y al final no aprendiste nada. Nada. Y esta es una manera de verlo al revés, de saber que si te aprendes, si te preocupas por los niños, los resultados académicos pueden venir solos sin que tengas que aprenderte una fórmula y andar haciendo cuadritos todo el mes. Y lo más lindo de todo esto es que no es ficción, es una historia real. O sea, la prueba de alguna manera, según Sergio, sentía que no servía para nada y que realmente había mucha corrupción en donde lo único que quería el maestro era salir bien para seguir recibiendo su bono. Y aquí lo que hace este hombre es cambiar las reglas y fíjate que lo bonito de todo esto es que me contaba el Sergio verdadero, el maestro de verdad, con el cual tuve la oportunidad de platicar para crear el personaje. Me comentaba que él no estaba seguro de lo que estaba haciendo, que él todo el tiempo pensó que igual iba mal, que igual iba a hacer que los niños reprobaran, que tal vez lo iban a correr. O sea, nunca supo realmente lo que estaba haciendo, pero era más su hambre por moverse del lugar en donde estaban, por tratar de crear algo diferente, que el miedo a fracasar. Y lo que estaba buscando era la atención de los niños. Justo quería preguntarte por el maestro Sergio, ¿no? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue esa convivencia? ¿Se vean por Zoom? ¿Se vean en tu casa, en su casa? ¿Cómo surgió esa relación? Pues fíjate que para mí fue un poco intimidante porque el tener que interpretar a alguien que existió siempre claro, un reto, pero alguien que existió y que todavía está vivo y que además nos fue a visitar al set, fue muy intimidante, la verdad. De repente estaba yo filmando y me decían, ya llegó Sergio, y yo, ¿dónde está? En el monitor, te está viendo. Uy. La mejor sonrisa. Exactamente. Pero por otro lado, la verdad eso te da la oportunidad de preguntarle todas mis dudas, yo quería como responsable de contar la historia porque también voy produciendo. No quería yo ni exagerar la historia, ni quedarme atrás, ni quedarme adelante. Quería ser lo más justo posible con la historia. Y me ayudó mucho tener su feedback de qué sí, qué no, cómo le hacía. Y todas esas escenas donde ves que está tirado en el piso y todo lo que inventa son cosas que él me pasó. Son historias que él nos contaba de cómo lograba quitar la autoridad del maestro y volverse una persona más dentro de la clase y así lograr que los niños no sintieran que estaban obedeciendo, sino estaban junto con otra persona, junto con un adulto, tratando de descubrir ciertas cosas, ¿no? Totalmente. Oye, y creo que además, bueno, siempre al momento de crear algo nuevo, en tu caso, series, programas, películas, pues uno tiene como esta incertidumbre de cómo va a reaccionar la gente. La película recibió el premio de la gente en Sundance este año cuando se estrenó. Sí. ¿Qué tal esa sorpresa? Fue una sorpresa muy grande porque, bueno, de entrada yo había hecho una película que sentía yo que era más íntima, más contenida, no era una película comercial de alguna manera, y de repente, bueno, tuve un accidente el año pasado con el hombro, lo cual me tuvo 6 meses fuera y un poco bajoneado, entonces como que solté la postproducción de la película y no quise frenar el proceso, entonces dije, me salgo yo del proceso, sigan ustedes, que Dios los bendiga. Entonces, cuando me entero que la película va a Sundance, pues fue una sorpresa muy agradable. Y luego voy a Sundance y no había visto la película porque no la quise ver adrede. Dije, bueno, ya la voy a ver, mejor la veo en el festival. Y llego al festival y la verdad fue una sorpresa muy agradable porque he de ser sincero, muchas veces vas a ver una película que tú esperas que sea de tal forma y muchas veces no es lo que tú querías o te decepciona. Y en esta ocasión fue al revés. Fue ver, primero que nada, que la película tenía un poder que no esperaba. Y 2, la reacción de la gente, que es muy fuerte. Yo de hecho les dije, la mejor publicidad que podemos tener es ver cómo sale la gente del cine. Y la gente sale realmente conmovida, tocada, inspirada. Porque creo que tiene momentos muy simpáticos, como cuando los niños empiezan a preguntar cosas que el maestro le dice, pues pregúntame lo que quieran, ¿no? Y las preguntas de los niños son
más allá de lo que uno se puede imaginar. Y cuando llega el inspector, hay una escena buenísima del inspector que llega y se entera que los niños están tocando temas que no deberían. Pero eso es lo único que genera la curiosidad en los niños. Entonces tiene a lo que voy es a que la película tiene mucho humor, pero también tiene drama, pero también es muy cruda. Es como un cóctel de muchas cosas en el cual sales del cine, pues realmente inspirado, tocado, emocionado, y como una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí, no sé, o sea, coincido totalmente en lo que estás diciendo, es todo este cóctel de emociones, pero a mí lo que también me parece como muy interesante y que también es muy necesario, es esta parte de, sí inspira mucho, es muy emocional, pero al mismo tiempo no deja de lado estos aspectos realistas que es muy doloroso reconocer que siguen sucediendo. Cuentan como la historia del burrito que cae en el hoyo. Sí. Sí, no, ajá. Y es como este mensaje de, bueno, no te vas a dejar enterrar por las circunstancias. Exacto. Y muchas veces hay niños que se encuentran con estas figuras como la de Sergio, que las van a tomar y que las van a aprovechar y que van a poder salir de ese hoyo que alguien más les cavó, que ni siquiera ellos, porque los niños luego no tienen en sus manos el control de esas cosas, pero lamentablemente va a haber muchos otros niños que no lo van a lograr. Y es como pensar justamente también en esos niños y en cómo no solo olvidarlos y abandonarlos, sino seguir apoyándolos, justo pensando en estas maneras radicales en la educación. Creo que los niños que vean la película y que quizá no, más bien habrá muchos que no tengan un Sergio, que se den cuenta que hay una manera de salir adelante, que vean la película y que de alguna manera los inspire a, bueno, a mí no me tocó un maestro acá, pero ya vi por dónde es, ya vi qué es lo que puedo hacer, ya vi que no me puedo dejar enterrar, que si yo solito tengo las ganas de salir adelante, puedo salir adelante. Y es lo que te inspira, o sea, piensa por ti mismo. Lo que está tratando de educarlo Sergio es a no memorizar, sino a pensar, y se los dice al final. Quizá no les enseñé lo que debía, pero los enseñé a pensar, y eso logró mejores resultados que todos los demás salones en la escuela. Y por ahí también Radical es un apapacho a los profesores, ¿no? A los maestros y a las maestras, porque en esta historia, en la vida real, la niña Paloma se hizo súper famosa, otros niños salieron súper bien en las pruebas, pero luego los profesores que se encargan de que los niños les vaya muy bien, pues solamente viven como no del aplauso, pero del recuerdo de sus propios alumnos, ¿no? Entonces es una manera de agradecerles a estos profesores que te echaron la mano en el camino. Sí, yo creo que ser maestro, y sobre todo en países como México, que es tan difícil educar niños, creo que es uno de los trabajos más duros que hay, y es de alguna manera, como bien dices, un homenaje a los maestros, a los buenos maestros. Y de verdad son como misioneros. Yo le decía a Sergio, el maestro en el que se inspiró la película, le pregunté que dónde estaba ahora, y me dice que sigue exactamente en la misma escuela. Y le dije, ¿y por qué sigues ahí? O sea, ¿no has pensado en cambiarte? Me dijo, mira, a raíz de que salió el artículo hace 10 años, me ofrecieron muchísimas oportunidades, me ofrecieron irme a escuelas privadas, a enseñar con mejores condiciones, mejor sueldo, mejor todo, pero decidí quedarme aquí porque siento que en esta escuela es donde más me necesitan. Y eso para mí fue como, wow, o sea, qué lindo que no todo el mundo se deja guiar nada más por el dinero. Sí, claro. Hombre realmente tiene una misión y sintió una vocación, que ahí, ¿no? Una vocación, y sintió que ahí es donde más lo necesitaban. Estábamos platicando con Eugenio Derbez. Yo mientras es imposible no verte de repente cuando estás en pantalla. Veía la película y decía, es que es un maestro de las emociones, ¿no? O sea, decía, ¿no? O sea, desde Al Derecho al Derbez, bueno, desde lo que habías hecho mucho antes, ¿no? Pero que es Al Derecho al Derbez, 30 años, sí, ¿no? 93, 94, por ahí. 94, sí. En la comedia, y luego de repente con muchas otras películas que has hecho, Coda, No aceptan devoluciones, ¿no? O sea, llevas a la gente de la risa a la lágrima, digo, es un maestro de las emociones. ¿Cómo te hace, de alguna u otra manera, cómo preparas esos proyectos? Sobre todo creo que estos dramáticos, ¿no? Y no sé, por ejemplo, si también a lo mejor la comedia se te facilita más, o no, a lo mejor es este drama. No sé, ¿cómo vas eligiendo y construyendo esos proyectos? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque cuando termino yo, o sea, me dedico toda mi carrera al principio a hacer reír a la gente, nada más hacer reír. Y luego viene No se aceptan devoluciones, que es un parteaguas en mi carrera, en donde sentí que
que al tener que pagar un boleto, porque la televisión es gratis, pero sentí que la gente cuando va al cine y paga un boleto tenía que llevarse algo más que lo que ve en la televisión. Y ahí es donde empecé a buscar una fórmula un poquito más completa, en donde te hiciera no solamente reír, sino también te hiciera sentir, te hiciera pensar, y que salieras del cine con una historia, y con un hueco, y te la llevaras a tu casa, y ese es creo que lo que logró No Aceptan Devoluciones. Salías hablando de la película y llegabas a tu casa y platicabas de ella. Y aquí, con todo lo que hago en general en cine, trato de que sea lo mismo, y Radical no ha sido la excepción. Radical, la idea era que la gente se entretenga, pero que también se lleve a su casa un mensaje y que le toques el corazón. Siento que es una obligación mía el evolucionar hacia un punto en el que no nada más entretenga a la gente y se divierta, sino que también se lleve algo más por un boleto que está pagando. Y creo que Radical en especial cumple con eso, y ojalá inicie una conversación para cambiar la educación en México. Pues ahí está. ¿Gre? No, sí. No, es que a mí sí justo ahorita que estaba hablando es como ponerlo en palabras. Y es pensar lo que dices, desde hace 100 años que no cambia el modelo educativo, y es pensar, son millones de niños a través de la historia, distintas generaciones, cada uno tiene un contexto distinto, tiene distintas personalidades, distintas aptitudes, distintos talentos, y todos ellos se tienen que adaptar a un modelo educativo, no al revés. O sea, no es un modelo que piense en cada uno de los niños y se adapte a sus circunstancias y a lo que cada uno de los niños necesita. Millones se tienen que adaptar a uno solo. Y no lo había pensado de esa manera y sí me parece absurdo. Es que, ¿cuántos de nosotros, lo que dije hace un momentito, cuándo has usado una raíz cuadrada o la tangente o el seno o el coseno o tantas cosas? Aquella chicharronera horrenda fórmula que nunca usé. Que nunca usamos y que no nos sirve para absolutamente nada, y todo el tiempo que perdimos, y hay cuántas cosas que nos hubieran servido en nuestras actuales carreras, pero nadie nos pregunta. Nada más hay una guía de estudios pareja para todo mundo y se acabó. Y cada niño tiene diferentes, como lo vemos en la película, diferentes necesidades, diferentes intereses, y de repente ves que a una niña le puede interesar filosofía, la otra ni siquiera saben que les interesa, nada más dicen, me interesa este tema, ¿no? Ah, pues mira, igual es por acá, igual es por allá, y es un poco de lo que habla Sergio, ¿no? Les decía, díganme qué quieren aprender y de eso hablamos. Claro. En lugar de adaptarlos a, se tienen que aprender a fuerza esto y esto, aunque no les interese. Sí. Radical se estrena este jueves, hoy es la premier, mucha suerte. Gracias. Y gracias por venir. No, hombre, al contrario, qué bueno que me invitaron, gracias por el espacio para platicar de este proyecto tan lindo, que sobre todo habla bien de un mexicano. Estamos creo que cansados de ver noticias negativas acerca de México, ¿no? Siempre hablamos de ahora sí que de los malos mexicanos, ¿no? Sí, el delincuente tal, qué sé yo. No quiero ahondar más. Finalmente, que se hable de un mexicano valiente, de un mexicano bueno, de un mexicano inteligente que está poniendo el nombre de México en alto, ¿no? Tal cual. Pues, si tienen oportunidad, por supuesto, vayan al cine. También, si tienen oportunidad, busquen la historia de la revista Wired, que si la teclean por ahí, la googlean, les debe de aparecer, y creo que también complementa de maravilla. Nos perdemos. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños.